Muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por tan linda presentación. Para mí es un honor poder estar aquí el día de hoy para presentarles un tema que titula Biomineralización, una innovación biológica para la ingeniería civil. Soy Hugo Gamaliel Cayo y pues bueno, la presentación va a tener un contenido abordando inicialmente unos aspectos introductorios sobre lo que es biomineralización. Vamos a ver ciertas aplicaciones que se están logrando dentro de lo que es nuestro campo, la ingeniería civil. También vamos a ir viendo de forma breve lo que serían algunas técnicas para la identificación de los biominerales que pueden ser formados a través de los microorganismos. Vamos a explorar de forma breve también lo que serían ciertos microorganismos y riesgos biológicos que se pueden tener dentro de esta línea de investigación. Bien, entonces comenzando, podemos comenzar preguntándonos qué es lo que es la biomineralización. La literatura lo define como el proceso de formación de biominerales o minerales a través de microorganismos. Esto se puede ver en la naturaleza de manera natural, es decir, ya con la formación de ciertos huesos, incluso en el tema de crustáceos y demás que ocurren de una manera natural. Sin embargo, la ciencia está dando esos pasos para poder lograr lo que sería este tipo de generación de minerales a través de lo que son los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir dentro de lo que sería la formación de minerales por medio de microorganismos? Esta técnica se la conoce como lo que es la precipitación de carbonato inducido microbianamente, en resumen, lo que es MIC. ¿Qué es lo que requiere este aspecto dentro de lo que es la literatura, los componentes, unos factores básicos tales como una fuente de carbono y oxígeno? No va a resultar muy dificultoso debido a que contamos con estos elementos dentro de nuestra naturaleza como tal. Posterior a ello viene un punto el cual corresponde al sitio de nucleación. Ahí es donde ya el tema se comienza a volverse más complejo debido a que necesitamos un elemento que empiece a traer ciertos elementos, iones de calcio que puedan comenzar el proceso o formación de cristales. Posterior a ello también vamos a necesitar una fuente de calcio, la cual va a definir como tal la cantidad de carbonato, de minerales que se va a llegar a generar. Este es un aspecto clave debido a que ciertos microorganismos pueden llegar a inhibirse, es decir, no desenvolverse de una forma adecuada debido a la alta cantidad que puede existir de calcio como tal. Finalmente, también se va a evaluar lo que es el potencial de hidrógeno o el pH, un elemento que va a definir tanto la morfología y la formación de los cristales. Entonces, de forma breve y mostrando así lo que sería el esquema, existen ciertos microorganismos, no todos son redonditos por si acaso, algunos pueden tener así formas de tentáculos, y en este caso es una hifa, la cual puede estar recubierta de lo que es ciertos elementos como la membrana de celulosa. La celulosa se va a encargar de extraer el calcio suelto de algún elemento que existe en el medio. A través de lo que pueden ser procesos de laboratorio podemos descomponer lo que es el carbono, el oxígeno y a través de esta reacción química obtener el carbonato calcio. Entonces, este es uno de los minerales que se puede llegar a obtener a través de estas tecnologías. Y bien, entonces esto ocurre también con lo que serían ciertas bacterias y como ustedes ya pueden ir viendo, las cantidades que se pueden tener, al menos en dimensiones, no son macros. Muchas de estas se encuentran todavía a escala micro, ni siquiera superando lo que serían las 10 micras como tal. Muchas de estas pueden tener una morfología regular, es decir, en formatos de cristales, cuadrados, romboédricos y demás. Sin embargo, también pueden existir morfologías irregulares. La literatura ha intentado estudiar esto, darle una explicación para ver a qué se está debiendo lo que es la diferencia de la morfología, de los tipos de cristales obtenidos. Y entre ellos han empezado a ver de que existen ciertas variables que debemos controlar también en este punto. Uno de ellos sería la fuente de calcio. Usar una fuente como el acetato de calcio, el lactato del calcio, el hidróxido de calcio, van a darnos distintos tipos de morfologías, no todos van a ser iguales a pesar de que usen el mismo microorganismo. Ahora otra variable también es el tipo de microorganismo. Va a ser muy distinto los cristales que ustedes obtengan a través de una bacteria, a través de un hongo, a través de una microalga. También vamos a tener una variación con el tema del pH y la temperatura. Las temperaturas y el valor del pH van a comenzar a tener cierto efecto dentro de lo que sería la formación de estos cristales.
Y bueno, la literatura ha ido indagando poco a poco sobre este campo hasta tal punto de demostrarnos que está existiendo un crecimiento y tendencia sobre este tipo de tecnología. Y bien, si muchos de ustedes van a entrar a indagar, van a encontrar que la precipitación de carbonato cálcico, la biomineralización y las técnicas MIC son lo que más se están empleando dentro de los últimos años. Y bueno, explorando de forma breve lo que serían ciertas aplicaciones dentro de la ingeniería civil, podemos tener entre algunas la generación de materiales. Hoy en día ya creo que muchos de ustedes han debido escuchar sobre lo que sería la impresión de 3D en el concreto. Sin embargo, esto también es posible con materiales vivos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De generar un gel a través de estos microorganismos y comenzar a hacer de que estos se desenvuelvan progresivamente con relación a un tiempo. Una vez de que alcancen cierto crecimiento, comiencen a formar lo que son los posibles cristales. Entonces, esto puede ocurrir de tal forma que le permite al material recuperar una adherencia. ¿Y cómo nosotros podemos relacionar este tipo de técnicas con lo que sería la ingeniería civil, es decir, la recuperación de adherencia como tal? Y es donde entra el uso de los hidrogeles. Como les decía, le vamos a poder dar una forma a lo que sería la impresión del microorganismo para que éste finalmente pueda desenvolverse y cristalizarse. Entonces, en ese sentido, como ya les iba diciendo, van aplicando esto sobre lo que es el hormigón en 3D, es decir, un hormigón impreso. Uno de los desafíos que tiene esta línea es poder tener una aleación entre las capas que se van imprimiendo de todo este material. Ustedes saben bien que el hormigón fresco y el hormigón viejo no van a tener una adherencia correcta si va a pasar cierto intervalo de tiempo. En ese sentido, el uso de microorganismos le está permitiendo a lo que sería el hormigón viejo fusionarse con el hormigón nuevo. Entonces, es una de las maneras en las cuales se puede volver a utilizar y, de cierto modo, incluso entregarle una mayor resistencia a lo que sería la adhesión original entre lo que es solo una matriz de cemento. Posteriormente también vamos a tratar de aprovechar lo que sean los compuestos de micelios, es decir, la masa micelial. La masa micelial generalmente se obtiene de los hongos. Algunos de ustedes ya han debido comer lo que son los champiñones, los clásicos en la pizza, ¿no? Entonces, imagínense ese volumen, esa masita, que está compuesto por una cantidad enorme de lo que son estos micelios. Los micelios generalmente son redes tridimensionales que pueden estar ya tanto de lo que es la parte de celulosa, también pueden tener quitina, entre otros materiales. Sin embargo, lo más interesante de esto es que nosotros le podemos dar forma y a través de esa forma comenzar a aprovechar ciertas propiedades. Sin embargo, debemos reconocer que el micelio no es uno de los materiales de alta resistencia como puede ser el tema de materiales metálicos, cerámicos, de madera y entre otros. Por lo que en ese sentido vamos a empezar a fusionarlo con materiales que tenemos dentro de la industria de la construcción. Entonces, principalmente este ha sido utilizado, explorado, investigado dentro de lo que es la comunidad académica científica para realizar el reemplazo de materiales plásticos. Obviamente ahí quedaba la duda, ¿cómo yo puedo reemplazar el plástico si al final le voy a meter un microorganismo, prácticamente un hongo? Y bueno, han logrado como tal ciertos revestimientos para poder mitigar lo que sería el crecimiento de este mismo microorganismo y que a la vez este siga generando esporas, es decir, los huevitos que le van a permitir desenvolverse. Pero bien, ya han sido los primeros pasos que nos han permitido darle una forma al crecimiento que nosotros vamos a tener a través de estos microorganismos. ¿Y cómo lo podemos aprovechar esto dentro de la ingeniería civil? Inicialmente ya lo están haciendo a través de lo que serían ciertos bloques. Empezar a formar estructuras con una gran resistencia, un peso más ligero y de cierto modo aprovecharlo dentro de los distintos campos. Entonces, no inicialmente vamos a trabajar solo con micelios, como les indicaba hace poco, sino que vamos a ir fusionando con ciertos otros materiales que puedan ocupar un volumen, un espacio, y a través de lo que es la masa micelial puedan terminar de completar la forma que nosotros deseamos obtener. Hay investigaciones que ya están utilizando lo que serían residuos de bambú, lo que es un incremento dentro de lo que es su misma resistencia. También han utilizado lo que serían bayas de centeno, una vez más, solo con la finalidad de ocupar un volumen y a través de esto lograr lo que serían nuevos materiales que puedan permitir una mayor resistencia dentro de lo ya obtenido.
Esta tecnología es tan interesante que actualmente lo están empezando a explorar bastante allá los amigos de la NASA, que ya intentan desarrollar ciertas estructuras en la parte lunar, en la parte de Marte y otros planetas. ¿Y esto por qué? Porque obviamente ya enviar una persona hasta allá está costando demasiado. Entonces, imagínense solo llevarnos las cepas con material reciclado y a través de este poder generar estructuras en lo que pueden ser nuevos espacios. Obviamente ahorita yo creo que están muchos así volando sobre cómo es posible que podemos lograr esto. Pero bien, ahí está la investigación avanzando con esos pasos. Dentro de los campos que he ido especializándome ha sido ya el concreto autorreparante. Tal vez algunos de ustedes han llegado a escuchar un poco sobre este campo. Y bueno, la motivación recae sobre que todo material, toda matriz cementicia tiene lo que es una desventaja, lo cual es el tema de su fragilidad. Al ser tan frágil el material como tal va a generar pequeñas fisuras por las cuales van a entrar elementos oxidantes y van a comenzar a dañar lo que sería un elemento estructural, ya sea a través de la corrosión y demás elementos que pueden existir ahí. Esto nos va a traer lo que es una reducción de la durabilidad, la vida útil y adicionalmente lo que serían costos de manutención y reparamiento. Entonces, solo cuantificando este valor, lo que hace la Asociación Americana de Ingenieros Civiles allá en Estados Unidos, a través de lo que sería una manutención de estructuras durante 5 años, han llegado a desenvolver más de 22.000 millones de dólares. En Bolivia, tristemente, nosotros no hacemos mantenimiento, reparaciones de muchas de nuestras estructuras, por lo cual estamos un poco comprometidos con lo que sería una durabilidad y una vida útil de nuestras estructuras. Y bien, entonces es ahí donde entra el hormigón autorreparante, inicialmente explorado por la Real Academia Francesa, que observa este tipo de comportamiento en 1836 a través de lo que serían acueductos, estructuras, donde se veían ciertos cristales formados. Esto se ha relacionado bastante con lo que sería la naturaleza, una vez más, a través de la formación de las estalactitas en cavernas. Entonces, sí es posible generar materiales así de forma natural, pero nosotros también podemos acelerar esto a través de lo que serían procesos como tales los microorganismos. Entonces, indagando dentro de esta línea de investigación, lo que han visto es que puede resultar muy favorable lograr lo que es un hormigón autorreparante a través de los impactos positivos que se pueden obtener, tales como estructuras con vida útil más larga, la reducción de producción de cemento y obviamente la reducción de los mantenimientos, de costes en mantenimiento. La literatura también nos ha indicado que pueden existir dos procesos por los cuales el hormigón se puede autorreparar, si lo decimos de esa forma. Una forma autógena, es decir, que nos habla solo de grietas inferiores a las 50 micras. Esto ocurre de forma natural en lo que sería un hormigón. Y bueno, pueden existir distintos procesos. Un proceso químico, es decir, que comience la hidratación de aquellos elementos que no han sido correctamente hidratados. Un proceso físico a través de la expansión de ciertos materiales que puedan cerrar como tal la fisura y finalmente un proceso mecánico, es decir, a través del arrastre de ciertas partículas que existen en el medio. Lo limitante de este tipo de autorregeneraciones es que requieren bastante agua y si bien lo puede lograr por sí sola, los resultados no los van a llevar a poder cerrar una fisura que sea mayor a lo que son las 50 micras. En ese sentido, entramos a lo que sería el uso de microorganismos. Tristemente, los microorganismos también requieren de un hábitat en el cual se puedan desenvolver de una forma correcta. Y una matriz de cemento no es uno de los ambientes más propios para lo que serían ese tipo de seres. En ese sentido, se requieren de ciertas protecciones, como es el caso del encapsulamiento, para que de esa forma pueda tener un tiempo de vida útil más largo, más prolongado dentro de la matriz cementicia. Entonces, la metodología no es muy compleja, trata de tener obviamente nuestra matriz de cemento incrustada con microorganismos, ya sean bacterias, hongos, los respectivos nutrientes y a través del proceso de biomineralización esperar que los cristales de carbonato cálcico puedan cerrar como tal lo que son las fisuras o aquellas que se encuentran presentes. Y bien, una de las técnicas generales es realmente crear este tipo de pastillas, si lo decimos, donde puede tener el nutriente, puede tener el microorganismo y puede tener la fuente de calcio. Y una vez que comienzan estos a craquelarse y por medio de la introducción de ciertos materiales tales como el agua, se van a empezar a formar los cristales de carbonato cálcico hasta el punto de que puedan cerrar, ya sea parcial o completamente, las fisuras presentes.
Existen muchas variables todavía de poder tratar de analizar dentro de lo que sería este campo, porque a pesar de que utilicemos las mismas bacterias, las cantidades que se van a utilizar de esta van a afectar de forma significante en lo que son las propiedades mecánicas, tales como la resistencia. También va a existir lo que sería la variación de lo que es la fuente de calcio. Utilizar el mismo microorganismo, utilizarlo en la misma cantidad, pero variar lo que sería la fuente de calcio va a tener otro efecto. Entonces son tantas las variables que nos permiten todavía jugar dentro de este campo que obviamente sigue siendo explorado, pero tenemos que estar limitados a conocerlas todas ellas y poder saber por dónde comenzar. También existe lo que sería el tiempo de regeneración. Generalmente ya está existiendo una tendencia, aquellas que controlan una regeneración hasta los 28 días. Sin embargo, el proceso también puede ser más extenso y llevarlo un poco más allá de los 100 días. Y bueno, con lo que sería el concreto autorreparante, comúnmente conocido como self-healing concrete, este es una de las investigaciones que ha tenido más realce, pues bueno, han logrado demostrar el cierre de una fisura de aproximadamente 0,5 milímetros, solo con lo que sería carbonato cálcico. Y lo interesante de esto es que han podido darle una resistencia, una recuperación de la resistencia aproximadamente a la media de lo que sería la referencia, es decir, que no solo le han permitido regenerarse como tal, sino mantener lo que sería su respuesta mecánica. Estos son algunos de los casos que pueden ocurrir en 4 semanas a través de lo que serían las aplicaciones, ¿no? Con lo que es carbonato cálcico. Algunas pueden ocurrir incluso en un tiempo más breve, y eso lo pueden hacer a través de procesos catalizadores que se utilizan en los microorganismos. Y bien, están tratando de implementar lo que sería este tipo de tecnologías ya en una práctica más real. Este es el primer estudio que se ha hecho dentro de lo que es el Reino Unido, para poder ver cómo se comportaban ciertas columnas a través de microorganismos. Han podido notar que en un espacio no controlado, es decir, no en laboratorio y en un ambiente más abierto, la regeneración no va a ser del todo completa, es decir, que a pesar de que tengamos el microorganismo y tengamos como tal las fuentes de calcio, estas no se van a regenerar al 100% o en su totalidad. Van a haber sectores donde el mismo microorganismo puede desenvolverse de forma correcta y otros sectores donde se puede encontrar de cierto modo inhibido. Posteriormente, en otra de las aplicaciones tenemos lo que sería la estabilización de suelos. Generalmente existe una complejidad para poder estabilizar elementos tales como la arena. En ese sentido, se empiezan a implementar lo que serían esporas de microorganismos de forma líquida y de este modo lograr la estabilización de arena. Entonces, inicialmente teníamos una arena así con una baja resistencia a través de lo que sería la bioprecipitación del carbonato cálcico, podemos aumentar la resistencia como tal, tanto a la compresión como al corte. Y bien, pasando a lo que serían las técnicas de identificación de estos biominerales, podemos hablar inicialmente de lo que es espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Estas son una de las técnicas que nos va a permitir saber qué elementos realmente están formando los microorganismos. Entonces ya la literatura nos va a dar ciertas bandas en las cuales se encuentra identificado el carbonato cálcico. Entonces, esta técnica es no destructiva, no resulta muy compleja, sin embargo debe ser muy analítica, pues debido a que existen muchas bandas, muchos picos dentro de lo que es este resultado, que nos puede limitar todavía a saber de forma subjetiva si lo que estamos encontrando es un cristal o no es un cristal. Para ello nos apoyamos en otras técnicas, tales como es la turbogravimetría. Esta técnica ya es un poco más destructiva, es decir, vamos a empezar a elevar la temperatura del material hasta el punto de saber cómo se va a empezar a destrozar o se va a empezar a desfragmentar esta. En uno de los casos más simples de entender este procedimiento es a través del agua. Si tenemos un volumen de agua y a través de que vamos a ir incrementando la temperatura, nos vamos a dar cuenta que para los 100 grados centígrados, este va a comenzar a evaporarse y va a desaparecer. Y va a ocurrir lo mismo con ciertos materiales, y entre ellos está la liberación de carbono, de oxígeno, entre los 700 y 800 grados centígrados. Si nosotros vamos a identificar la pérdida de este material, en este caso, vamos a identificarlo como lo que es posiblemente el carbonato de calcio. Entonces, pueden existir elementos, microorganismos, que pueden llegar a generar carbonato cálcico como tal, y otros que no lo pueden hacer. Entonces, son técnicas, una vez más, de forma adicional, que nos van a permitir identificar si realmente está existiendo el mineral generado. Bueno, pasamos con una de las técnicas más completas, que es ya la difracción de rayos X.
La difracción de rayos X nos va a permitir identificar de forma precisa cuáles son los tipos de polimorfos que existen dentro de estos minerales. Obviamente hemos hablado de carbonato cálcico de forma genérica. Sin embargo, dentro de estos existen ciertos elementos, tales como la calcita, la baterita, que pertenecen a este grupo. Entonces es ahí donde la ciencia te pide un poco más de forma exquisita, si lo decimos. Perfecto, has encontrado carbonato cálcico, pero ¿a cuál de los polimorfos corresponde el material que has logrado generar en este punto? Y bueno, ya para ir un poco más con algunas figuras, vamos a ver lo que es la técnica del microscopio electrónico de barredura. Esto nos va a permitir ver, observar lo que es la morfología tal de lo que serían los microorganismos y su proceso de formación de cristales. Si bien podemos tener al microorganismo de forma suelta, observar lo que son la composición de los micelios, las redes de hifas tridimensionales, con la adición de lo que sería cierta cantidad o proporción de carbonato cálcico, vamos a empezar a tener lo que serían elementos como lo que son ciertos cristales regulares. En ese proceso se ha utilizado lo que es la urea, un catalizador que le ha permitido acelerar el proceso de esta formación. Sin embargo, si ustedes no usan urea, también se puede tener ciertos cristales. Obviamente esto va a afectar, como les decía, en el tema de lo que es la morfología. Adicionalmente, se puede utilizar ciertos espectros para poder observar lo que es la composición química de estos materiales. Es decir, no solo verlo de forma morfológica, sino saber que tiene los elementos correspondientes al carbonato cálcico, tales como el calcio, el oxígeno y el carbono. Entonces, si todo esto puede ser observado, podemos una vez más confirmar de cierto modo que existe un cristal generado a través de ciertos microorganismos. Bien. Bueno, entrando a lo que ya serían los microorganismos y los riesgos biológicos, podemos ir hablando de forma exploratoria, que son bastantes los reinos que están dentro de este campo. De forma exploratoria nosotros hemos indagado dentro del reino cromista, y más específicamente para lo que sería la clase de los omicetos. He logrado trabajar con lo que es el microorganismo Omicetum pichum afanidermato. Sé que suena un poco en chino, pero existen muchos campos que evalúan así distintos microorganismos. Este en el reino fúngico, este en el reino de las bacterias, de las algas y demás. A la fecha, los que más se han explorado son el tema de las bacterias, de los hongos. Sin embargo, la misma literatura nos recomienda explorar nuevos reinos que posiblemente puedan tener ese efecto dentro de lo que ya pueda ser un favorecimiento para la ingeniería civil u otros campos. Pero bien, debido a que son microorganismos que pueden encontrarse bastante contaminados, si así lo decimos en el medio, para volverlo científico debemos isolarlos y trabajar de una manera pura y decir, si estoy trabajando con esta especie de forma específica, no estoy generando una mezcla de cualquier microorganismo como tal en el medio. Entonces es por eso que las investigaciones, en este campo al menos, deben ser controladas y trabajar en la pureza más simplista, si así lo decimos. Y en este sentido, pues bueno, ustedes van a comenzar a caracterizar ciertos microorganismos, ya sería el tema de sus tamaños, van a identificar las esporas, si estas tienen una reproducción sexual, asexual, y ver si de cierto modo si pueden aplicar procesos que aceleren la formación de cristales de carbonato cálcico, tales como lo que puede ser la prueba de ureasis. Entonces, existen distintas metodologías, ustedes pueden aplicar esto ya sea a través de técnicas manuales o también ya a través de nuevos equipos, que les va a permitir como tal observar este comportamiento. Sin embargo, debemos reconocer que existen ciertos riesgos biológicos. Hace algunos años nos hemos visto afectados por lo que ha sido una pandemia. Entonces, en este sentido, la literatura al menos nos trata de alejar de lo que serían microorganismos que se encuentran en un riesgo de nivel biológico 4, es decir, aquellos que son potencialmente contaminantes en seres humanos, pero animales y plantas. En ese sentido, nosotros vamos a tener que explorar dentro de todos esos microorganismos aquellos solo que tienen un bajo nivel de riesgo biológico. Es decir, con esto nosotros vamos a poder evitar lo que sería, de cierto modo, la patogenidad. Sin embargo, al sacar un microorganismo de un bioma y llevarlo a otro, podemos tener esa contaminación y posteriormente hasta obtener ciertas mutaciones que puedan hacer al mismo microorganismo más resistente. Es por eso que este tipo de investigaciones inicialmente se deben realizar bajo laboratorio y de manera controlada. Finalmente, también controlar si va a existir alguna liberación de productos tóxicos. El uso de urea nos ha permitido identificar que si bien puede acelerar la formación de cristales, este va a liberar como tal lo que es
gas de amoníaco, lo cual resulta también un efecto contaminante. Entonces son maneras en las cuales nosotros tenemos que comenzar a iterar, a buscar lo que sería este tipo de materiales y controlarlos en su delicadeza posible. ¿Bien? Entonces, de forma rápida, ya pasando a lo que serían las conclusiones, podemos ver de que sí, la biomineralización está teniendo un proceso de repente innovador dentro de la ingeniería civil. Sin embargo, debemos entender lo que son sus cuidados para lo que puede ser dentro de este campo. También nos va a permitir lo que es la mejora de ciertos materiales y la estabilización de suelos. Pero una vez más, si nosotros vamos a empezar a aplicar ya esto fuera del laboratorio, debemos hacerlo bajo los aspectos éticos que puede implicar el aplicar microorganismos que no corresponden a un hábitat como tal, y más si va a ser dentro de un suelo. Ahora, obviamente existen retos en su implementación a gran escala. De hecho, a la fecha, todo este tipo de experimentación no ha logrado salir del laboratorio, por los cuales siguen siendo solo una investigación que no está llegando a una aplicación real, pero ya poco a poco se están teniendo los avances para poder entender lo que puede significar aplicar este tipo de microorganismos y entender cuánto puede ser el coste como tal, si realmente va a ser algo favorecible o va a llegar a afectar dentro de lo que sería el aspecto de la construcción. Y bueno, para investigaciones futuras están viendo del tema de ampliar la optimización, es decir, ya no solo llevarlo a lo que es el tema de materiales dentro de un laboratorio, buscar reactivos, buscar microorganismos que puedan adaptarse al medio y a las condiciones que nosotros queremos, obviamente, manejar dentro de lo que sería el campo de la construcción. ¿Sí? Y quiero despedirme esta parte, dando una de las frases de la doctora Tatiana de allá de Brasil, que ella comentaba, ¿no?, que los microorganismos fueron los primeros seres en este mundo y posiblemente sean los últimos en habitarnos. En ese sentido, ellos tienen bastante historia, el saberlos explorar, el saberlos entender nos va a permitir aprovechar de cierto modo y de mejor forma lo que serían sus propiedades y sus resultados dentro de este campo. Bien, agradezco tanto a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil, a la institución y a todas las organizaciones que han estado dentro de este campo, y quedo atento a sus dudas, a sus consultas. Gracias. De esta manera damos por finalizado la presentación del Máster en Ciencias de Ingeniero Naú. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. ¿Toda pregunta es bienvenida? ¿Sí? Excelente pregunta. Bueno, voy a retroceder un poco para poder observar algo que les haya mostrado quizás de forma muy rápida. Y lo que pasa es que en la naturaleza los microorganismos pueden estar dispersos en distintas concentraciones. Y lo que hacemos dentro de este campo es tratar de elevar la concentración de microorganismos para poderlos aplicar. Es por eso que estamos utilizando aquí concentraciones de 10 a la 7, 10 a la 9, 10 a la 4, es decir, estamos usando millones de microorganismos en un solo mililitro. Y al momento de ser aplicado, obviamente se va a tener una mayor resistencia y una competencia para poder ganarles, si así lo decimos, a los otros microorganismos y tener un mejor desenvolvimiento propio. Entonces sí puede haber una esterilización, sin embargo sería ya un proceso menos aplicativo, porque en caso de que ocurra una fisura de forma natural, no tendríamos que ir a desinfectarla, a descontaminarla como tal, sino que el microorganismo aplicado tenga la competencia suficiente para que él se pueda desenvolver dentro de ese espacio. ¿Me dejo entender? Entonces, muchas gracias. Sí. Siguiente pregunta. Entiendo. Bueno, esa es una de las preocupaciones que han tenido, ¿no? Es decir, que una sobrepoblación pueda generar tantos cristales que a tal punto estos puedan generar lo que es un sobrevolumen, generar un mayor volumen y en vez de cerrar la fisura terminarían abriéndola. Sin embargo, se puede observar que ciertos estudios ya han demostrado que si no hay espacios donde se pueda formar como tal un cristal,
este no va a tener una tendencia a seguir creciendo. Entonces, esto ya puede ser observado incluso desde la naturaleza. Si bien podemos ver que están existiendo de cierto modo los cristales de forma natural, es porque existe un espacio. Sin embargo, ocurre también con el tema de los huesos, los dientes, las ostras, que tienen cierta limitante en cuanto a lo que serían espacios abiertos. Y bueno, eso es lo que ocurre generalmente también con lo que serían espacios con las fisuras. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto, esa es una excelente pregunta, la verdad. Y una de las limitantes que les decía sobre el tema de este tipo de técnicas es que debemos trabajarlas como tales en laboratorio, y justamente es para evitar ese tipo de casos. Las mutaciones en microorganismos van a dar de forma reproductiva al momento de que alguno de estos comiencen a enlazarse con otros. Y bueno, si nosotros trabajamos en un espacio abierto, ya de por sí tenemos una gran presencia de microorganismos, tanto bacterias, hongos y demás, que van a resultar teniendo un efecto. Entonces, el primer paso en ese sentido es tener obviamente un ambiente de trabajo esterilizado, todavía no llevarlo afuera. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en lo que estamos avanzando, tanto con la ciencia, con la tecnología? Estamos encontrando la manera de cómo esterilizarse, así lo decimos, a los microorganismos, porque la mutación generalmente ocurre a través de la reproducción de unos microorganismos correspondientes a X, por decir, con otros correspondientes a Y, y esto es lo que genera una nueva especie. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a aplicar un microorganismo X, tenemos que hacerle un tratamiento ya de esterilización, si así lo decimos, es decir, que este ya no se pueda reproducir más allá de lo que nosotros le vamos a permitir. Y bueno, con eso estaríamos evitando lo que sería una mutación a futuro. Ese es uno de los pasos que se está explorando a través de nanomateriales, nanotecnología. Y obviamente tenemos que rodear lo que sería la espora, creo que tenía por aquí, a la espora así, en vez de recubrirla solo con una capa de protección, ponerle así tales elementos que eviten su reproducción a futuro con otros microorganismos. ¿Está bien? Gracias. No sé si hay más consultas. ¿Alguna consulta más? Creo que eso está. Bueno, ha sido realmente un placer escucharle hablar el día de hoy. Máster en Ciencias de Ingeniero Naum, agradecerle por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. Esperamos contar con su participación en futuras actividades. Para finalizar, le invitamos a que se despida del público, si así lo desea. No, está bien. Bueno, pues muy agradecido ahí el poder colaborar el día de hoy, y cualquier cosa, cualquier consulta, estamos también a través de los contactos de la sociedad científica. También vamos a trabajar, yo creo, continuamente con el laboratorio de resistencia de materiales, la parte de mecánica de suelos, y en cualquier circunstancia estamos ahí. Muy agradecido y tengan una excelente jornada.